Martínez con la conferencia de esofagitis eosinofílica. Muy buenas tardes de nuevo. Un placer estar aquí de nuevo compartiendo el podio con mis colegas colombianos. El tema que voy a presentar es un tema de mucha importancia, la esofagitis eosinofílica. Le diríamos que es como si fuera el eczema, el equivalente de la dermatitis atópica, pero del esófago. Es una condición crónica caracterizada por un proceso inflamatorio en el cual predominan los eosinófilos en el esófago y es relacionada estrechamente con la ingesta de alimentos, pero hay estudios de laboratorio en ratas que han demostrado que incluso los factores ambientales aeroalergenos también pueden jugar un papel importante. Hay pacientes de estos que son diagnosticados durante cierta temporada del año, o sea que hay una relación con los pólenes en algunos de estos pacientes. Es un diagnóstico clínico patológico, histopatológico, ya que tiene que tener presencia en la biopsia de 15 eosinófilos o más de mayor aumento. Entonces, los síntomas pueden mejorar en estos pacientes y la histología no variar, pero sí sabemos que los inhibidores de bomba de protones son efectivos en un 50% de estos pacientes, que recientemente se ha reconocido como la causa más prevalente o crónica del esófago después de las enfermedades de reflujo gastroesofágico. Históricamente, los primeros casos de esofagitis eosinofílica fueron descritos en los años 1960 y 70 y las primeras guías consensuadas publicadas en 2007 por el Grupo Internacional de Investigadores de Enfermedades Eosinofílicas Gastrointestinales, llamado TIGERS. Luego en el 2011 de nuevo se revisó otra guía del mismo grupo. En el 2013 el Colegio Americano de Gastroenterología publicó otra guía consensuada y más recientemente se llegó a un consenso desde el punto de vista diagnóstico por el grupo AGRI que se reunió en Chicago, se publicó recientemente en el 2018. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que esta es una enfermedad emergente, común entre los niños y adultos, que su prevalencia ha aumentado durante las últimas 2 décadas. Es de predominancia más en el sexo masculino, aunque hay casos descritos familiares. Tiene una incidencia de 5 a 10 por cada 100.000 casos y una prevalencia de 25 a 50 por cada 100.000 casos. Se ha descrito en todos los grupos étnicos y en 6 continentes diferentes. Sabemos que existen 2 picos de inicio de esta condición. El primer pico lo tenemos de 5 a 10 años y el segundo a los 30. Y sabemos que muchos de estos pacientes que fueron diagnosticados a los 30 posiblemente eran pacientes que ya padecían de esofagitis eosinofílica en la edad de 5 a 10 años y eran diagnosticados erróneamente como reflujo. La esofagitis eosinofílica, y hice la analogía que es como si fuera la dermatitis atópica del esófago, guarda una estrecha relación con condiciones atópicas. La mayoría de estos pacientes, 50-80%, tienen una historia de atopia, asma 14-70%, rinitis alérgica 40-75%, alergia alimentaria, anafilaxis inducida por alimentos, dermatitis atópica y en la sangre eosinofilia periférica, elevación de IgE. Otras condiciones con las cuales se pueden presentar a estos pacientes incluyen de retraso en el desarrollo y falta de crecimiento ponderal. Y este fue un estudio que publicamos, vamos a publicar, pero lo presentamos en el último Congreso de Gastroenterología de Estados Unidos, pediátrica. Pudimos hacer un estudio retrospectivo y encontrar que 2.4% de los pacientes con esofagitis eosinofílica presentaban insuficiencia pancreática. La importancia que tiene esto es que específicamente en el paciente inicial que conllevó a este estudio no mejoró con el tratamiento convencional de esofagitis eosinofílica. Encontramos que tenía insuficiencia pancreática. Una vez se hizo sustitución de las enzimas pancreáticas, el paciente recuperó su peso, crecimiento. O sea que si ustedes están tratando a un paciente con esofagitis eosinofílica y no responde,
deberían descartar también la posibilidad de insuficiencia pancreática. Esta es la primera vez que se reporta esto en la literatura. Entonces hay ciertas características de esofagitis eosinofílica que deben ser diferenciadas del reflujo gastroesofágico. Los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen una diátesis atópica, son del sexo masculino, predominan. Las alergias alimentarias son características de esta condición. En ambas condiciones puede haber dolor abdominal. La impactación de los alimentos solo se reporta en los casos de esofagitis eosinofílica, producto de la fibrosis que proviene del proceso inflamatorio crónico. Hay alteración del pH en pHmetría en reflujo, pero no en la esofagitis eosinofílica. De inicio hacemos endoscopía con biopsia de esófago gastroduodenal y encontramos que hay más de 15 eosinófilos, como ya cité anteriormente, por campo de mayor aumento, y esto no es lo que vemos en reflujo. Interesante, y este es uno de los hallazgos nuevos, y forma parte del nuevo algoritmo, es que ya los inhibidores de bomba de protones no se utilizan como método de diagnóstico diferencial, sino como parte del armamentario terapéutico. Los pacientes con esofagitis eosinofílica, contrario a los pacientes con reflujo, responden a los cambios dietéticos, o sea, dieta de eliminación. Entonces es importante conocer la patofisiología para un mejor entendimiento del tratamiento de estos pacientes. Como vemos, ellos están expuestos a los alimentos, pero también a los factores ambientales. Entonces esto conlleva estímulo de las células TH2 que producen interleuquina 5, que conlleva la producción de eosinófilos. También producen interleuquina 13, que conlleva la expresión de eotaxina a nivel de las células epiteliales del esófago, y esta por ende conlleva la atracción, es un quimoatrayente de eosinófilos. Esos eosinófilos viajan a la mucosa esofágica, produce un proceso inflamatorio que conlleva la disfunción esofágica. Entonces, hablando de genética, la mayoría de estas condiciones inflamatorias, hay una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. En la esofagitis eosinofílica hay una sobreexpresión de ciertos genes alterados. TSLP o linfopoietina estromaltímica promueve la madurez de activación de las células dendríticas y mastocitos, mientras que la eotaxina 3 es un potente atrayente quimotáctico de eosinófilos, que la calpeína es una proteasa expresada en las células epiteliales del esófago, y de importancia son los factores beta-1, factores de transformación, de crecimiento, que estimulan la fibrosis. Otras incluyen la periostina y la microRNA. También hay una disminuida regulación de otros genes alterados como son la filagrina, por eso le llamamos la dermatitis atópica del esófago. Hay una deficiencia de filagrina que altera la barrera funcional del epitelio esofágico. También hay desmogleína 1, la disminuida expresión de esta alteración genética, que tiene que ver con la adhesión celular de las proteínas esenciales para mantener una barrera epitelial efectiva, y hay disminución también de expresión de la microRNA. O sea, hay una serie de factores genéticos que son característicos. Las manifestaciones clínicas de esofagitis eosinofílica son similares a del reflujo gastroesofágico, pero responden un 50% a las bombas de inhibidores de protones. ¿Por qué a las bombas inhibidores de protones? Pues no solamente tienen un efecto antiácido, sino que también inhiben la expresión de eotaxina a nivel de las células epiteliales, o sea que tiene un efecto también antiinflamatorio. Los síntomas tienden a ser intermitentes y guardan relación con la edad de los pacientes. En los infantes los síntomas característicos son rechazo alimenticio, falta de crecimiento ponderal, intolerancias, aversiones, reflujos. En los niños pues vemos vómito, disfagia, dolor abdominal, acidez, regurgitación, y en los adultos con más frecuencia vemos la impactación de los alimentos en el esófago con disfagia y acidez esofágica. Entonces, mencioné anteriormente que el diagnóstico es un diagnóstico clínico histopatológico. A la endoscopía vemos surcos lineares, exudados puntiformes, que pueden ser característicos, y un número significativo de ellos, como verán en unas diapositivas subsecuentes, pueden mostrar una endoscopía normal y aún tener bastante infiltrados eosinofílicos. Las biopsias se deben hacer inicialmente con una endoscopía que envuelva esófago gastroduodenal, y se hacen biopsias, aproximadamente 4 a 6 biopsias
de diferentes segmentos del esófago, incluyendo superior, medio y segmento inferior, buscando el aumento de eosinófilos, como ya cité anteriormente. Aquí vemos una mucosa transparente, lisa, se pueden ver los vasos sanguíneos en una endoscopia normal. Esta es la traquealización o anillamiento del esófago, que es característico también de la esofagitis eosinofílica. Vemos acá los surcos lineales característicos y los exudados puntiformes característicos también de esofagitis eosinofílica. Entonces, la complicación más importante en los pacientes con esofagitis eosinofílica es la impactación de los alimentos, producto de la estrechez, producto de la fibrosis que se encuentra secundaria a un proceso inflamatorio crónico. Estos son pacientes que llegan por emergencia y se extrae el bolo alimenticio, se hace una biopsia y se hace el diagnóstico inmediatamente de esofagitis eosinofílica. Nosotros tenemos una clínica donde tenemos ya 350 niños con esofagitis eosinofílica. O sea, la prevalencia de esta condición ha aumentado significativamente. Yo luego le puedo explicar las distintas teorías de por qué esto va en aumento. Entonces, esto es una histología normal, como vemos que no hay infiltrados eosinofílicos y la papila ocupa el 50% del grosor del epitelio. Las células basales están bien alineaditas, organizadas, mientras que en una biopsia de esofagitis eosinofílica hay bastante infiltrados eosinofílicos y hay elongación de las papilas con expansión de las células basales. Podemos ver también en estos pacientes lo que llaman abscesos eosinofílicos constituidos por 4 más eosinófilos en la superficie del epitelio. Y lo que cité anteriormente, la endoscopía no siempre es diagnóstica, porque esta endoscopía se ve normal, pero cuando se hace la biopsia, miren la cantidad de infiltrados de eosinófilos que tenemos. Existen métodos nobles que se han desarrollado, y esto es nuevo, para tratar, no por hacer el diagnóstico inicial, sino para monitorear a estos pacientes con esofagitis eosinofílica sin la necesidad de endoscopías y biopsias seriadas, porque el paciente tiene que ser sometido a anestesia general y nadie quiere que le estén sometiendo a su hijo a 7 o 8 procedimientos al año. Entonces, se han desarrollado métodos midiendo los biomarcadores que producen los eosinófilos, proteínas catatiónicas, neurotoxina, proteína mayor de MVP, Major Basic Protein, proteína mayor básica. Y vemos acá en el primer caso de Furuta, es un hilo que se introduce en el lumen del esófago y luego se saca ese hilo y se envía al laboratorio para medir los biomarcadores. Está el otro método de la citoesponja de Casca. Este se introduce con un hilo también, una cápsula que se disuelve, se expone a la esponja y trae consigo los biomarcadores que son medidos. En nuestro grupo, publicado recientemente en el 2018, SMADI diseñó o creó, ya va a patentizarlo, el método de la brocha por vía nasogástrica. Toma el procedimiento 15 minutos y en el estudio, como podemos ver, se midieron la neurotoxina, que es un mediador de eosinófilos, y mostró una sensibilidad de 97% y una especificidad de 89% cuando se tomaron en cuenta los resultados de las biopsias. Entonces, este es el estudio. Este es un esófago activo. Miren cómo está elevado el mediador, la neurotoxina, a través de la brocha nasogástrica, y este a través de la brocha por vía endoscópica. El paciente en remisión y el paciente con reflujo. Y esto es un método noble de monitorear a estos pacientes sin la necesidad de recurrir a biopsia, anestesia general. Entonces, algo que mencionó la doctora García acerca de la dermatitis atópica, esta es la marcha alérgica, es un concepto que ya conocemos en estudios recientes publicados, como podrán ver, en 2018, estudios estadísticos longitudinales. Se demostró que, como pueden ver, primero vemos el pico en forma temprana, en la edad temprana, de dermatitis atópica seguida de alergia alimentaria, luego de asma, y miren qué cerca está la rinita alérgica de la esofagitis eosinofílica. Y básicamente lo que muestra es que la esofagitis eosinofílica es una fase tardía de la marcha alérgica. ¿Qué importancia tiene esto? Pues los pacientes, cuando vienen a la consulta y tienen estas condiciones de atopia, si usted empieza a cuestionar si tienen síntomas gastrointestinales,
puede ser que usted diagnostique a tiempo muchos pacientes que tienen esofagitis eosinofílica y prevenir las complicaciones que vienen con la fibrosis, la disfagia y impactación de alimentos. Entonces, como alergista, siempre defendemos nuestra profesión, nuestra especialidad. Los gastroenterólogos pues a veces son un poco recelosos y dicen que no, esto es mío, no, esto es tuyo, es mío, de los dos. Pues sabemos que se recomienda la evaluación de alergia en los pacientes porque, como ya les mostré, tienen comorbilidades, atopia, todos son atópicos casi. Entonces, las pruebas cutáneas, los aeroalergenos, es importante tratar las diferentes comorbilidades y los alimentos también. Aunque sabemos que la mayoría de estos pacientes, cuando nosotros iniciamos nuestra clínica, hacíamos prueba de parche a los alimentos porque decíamos que esta era una reacción celular, que de hecho es eminentemente una reacción celular, pero llegamos a la conclusión de que la prueba del parche no era tan sensible, no nos daba resultados y desistimos de seguir haciendo eso. Entonces, las pruebas cutáneas en aquellos pacientes que sí tienen reacciones de tipo IgE, y vuelvo y repito, no es el mecanismo más común en esta condición. Por lo tanto, por eso es que las dietas de eliminación en estos pacientes con endoscopía seriada es la forma de tratar a estos pacientes. Entonces, este es el nuevo algoritmo de diagnóstico de los pacientes con esofagitis eosinofílica también del 2018, a partir del grupo AGRI que se reunió en Chicago. Si el paciente presenta condiciones clínicas que sugiere esofagitis eosinofílica, se hace de inicio una endoscopía con biopsia esófago gastroduodenal. Si muestra más de 15 eosinófilos por campo de mayor aumento, entonces hay que evaluar el paciente y descartar otras condiciones que pueden presentarse también con presencia de eosinófilos en el esófago y antes de hacer el diagnóstico definitivo. Y estas son todas esas condiciones que pueden presentar eosinófilos en el esófago, como son el reflujo gastroesofágico, la esofagitis eosinofílica, enfermedades eosinofílicas gastrointestinales, enfermedad celíaca, Crohn's, infecciones, el síndrome de hipereosinofilia, la acalasia, hipersensibilidad medicamentosa, vasculitis, pemphigoides vegetans y enfermedades de tejido conectivo. Tenemos como 2 o 3 casos de pacientes que se presentaron con eosinófilos y lo que en realidad estaban padeciendo era enfermedad de tejido conectivo y enfermedad de graft versus host. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cuáles son las opciones que ahora, basadas en las nuevas guías, tienen los pacientes de esofagitis eosinofílica? Una vez se establece el diagnóstico, se educa a la familia acerca de las opciones. Aún a mí me llegan pacientes que los padres, el niño ha sido diagnosticado y el papá no sabe que el niño tiene esofagitis eosinofílica ni tampoco sabe qué es la esofagitis eosinofílica. Entonces, hay que educar al paciente de base para que el paciente pueda hacer, la familia puede tomar una decisión. Hay que individualizar el tratamiento de estos pacientes. Existe la terapia nutricional y la terapia farmacológica. Bajo la nutricional tenemos la dieta de eliminación y combinación de dieta de eliminación y suplementos elementales, que son fórmulas a base de aminoácidos sintéticos que no poseen alergenos. También tenemos la dieta elemental y bajo las farmacológicas tenemos los esteroides tópicos o tomados. La misma budesonida que ustedes usan para tratar asma se usa mezclada con miel de abeja o con sucralosa para darle una contextura que pueda ir hacia el esófago y producir el efecto antiinflamatorio. Y por último, los inhibidores de bomba de protones es una opción también que le podemos dar inicialmente a esos pacientes porque sabemos que tiene 50% de efectividad. Como podrán ver en este estudio de Jonathan Spergel de CHOPS en Filadelfia, mostrando que los pacientes que son tratados con inhibidores de bomba de protones, como ya cité, no solamente como antiácidos, sino como antiinflamatorios, son efectivos en un 50% de los pacientes, que hay un porcentaje desconocido de pacientes que responden a los inhibidores de bomba de protones, que también responden a la dieta alimenticia. Entonces sabemos que un 90% de estos pacientes responden a la dieta elemental y un 50% responden a la eliminación. El estudio farmacológico, no voy a entrar en esto porque esto es lo mismo que ya les cité, los inhibidores de bomba de protones. Otra parte farmacológica es el uso de los esteroides sistémicos, que tiene un 95% de efectividad, pero hay que tomar en cuenta todos los efectos adversos que los corticosteroides pueden producir.
Entonces los corticosteroides tópicos es otra opción que es menos tóxica, en un 90% de efectividad, y puede utilizarse para tratar el paciente. Se prepara en forma viscosa, en los niños se da 1 miligramo por día, en los adultos 2 miligramos, también se usa la fluticasona por inhalación. Y hay que tomar en cuenta que efectos como candidiasis esofágica pueden ocurrir. Entonces, hablando de tratamientos farmacológicos biológicos, los biológicos, la interleuquina 5, monoclonal mepolizumab, se demostró que podía disminuir los eosinófilos en el esófago, pero no producía cambios clínicos en los pacientes, no había mejoría en los síntomas. El omalizumab, lo mismo, la anti-IgE, y la anti-interleuquina 13. Pero el dupilumab, que ya la citó la doctora García en dermatitis atópica, por eso le llamamos a la esofagitis eosinofílica la dermatitis atópica del esófago, vemos que se demostró una mejoría en la disfagia, en el score de la disfagia, y los signos endoscópicos y los picos de eosinófilos respondieron bastante bien. Ese medicamento es un tremendo medicamento porque se usa en dermatitis atópicas, ya está aprobado para asma, cubre múltiples facetas. Entonces, del punto de vista de la nutrición, hay 6 alimentos que son los que básicamente están son involucrados en este tipo de condición, que son la leche, la soya, el huevo, el trigo, el maní, los frutos secos y los mariscos. Se eliminan estos 6 alimentos, pero imagínense si usted le dice a una persona que no puede ingerir 6 de estos alimentos, eso es como decirle, usted va a comer aire ahora, agua y nos vemos, bye bye. La dieta del elemental, que es la de aminoácido estricto, es otra forma de dieta, y la combinación de la dieta de eliminación con suplementos elementales. Pero más reciente, como podemos ver, del estudio de los 6 alimentos que realizó este estudio, Kagarwala, en el 2006, mostró que 74% de los pacientes tenían mejoría en síntomas clínicos, manifestaciones clínicas, incluso en la histología. Pero más reciente, en el 2018, publicado por Molina en España, la dieta de eliminación en forma escalonada ascendente de 2, 4 y 6. Esta se ha demostrado que es más efectiva y tiene menos problemas, menos efectos negativos sobre la nutrición, porque se demostró que un 43% de los pacientes que mostraban esofagitis eosinofílica mejoraban con la simple eliminación de 2 alimentos, que eran la leche, el gluten, y que cuando no respondía, entonces se hacía una restricción del huevo y las leguminosas, y ahí había 60% de mejoría. Podemos empezar, para que no crear problemas de nutrición y ansiedad en estos pacientes, con eliminación de 2 alimentos. 1/3 de los pacientes mejoran simple y llanamente con eliminación de la leche. Es el peor alimento desde el punto de vista de la esofagitis eosinofílica. Entonces, este es el estudio de Molina, viendo cómo la dieta 2, 4 y 6, su efectividad en mejorar los síntomas. La dieta elemental sabemos que tiene 100% de carencia de alergenos y que el 95-98% responden a la dieta elemental. Es extremadamente efectiva. Los síntomas desaparecen y los alimentos luego se pueden reintroducir. Entonces, ¿cómo procedemos una vez hay una resolución de la esofagitis? Se reintroducen los alimentos, un alimento nuevo cada 2 semanas. Luego que se tienen 4 alimentos, entonces se hace una endoscopía. Se hacen endoscopías hasta 2 a 3 veces al mes. Pero es el objetivo del método noble de hacer los medidores de medición de los biomarcadores. Este estudio del 2003 en el Children's Hospital de Filadelfia de 51 niños, vemos cómo 95% de los pacientes mejoraron en 8.5 días luego de la dieta de elemental, solamente a base de aminoácidos, que es muy efectiva. El único problema que tiene es el sabor, pero ya se han desarrollado diferentes saborizantes, ¿no? Sí, para contribuir con esto. Y vemos aquí dolor abdominal como fue de pre a post dieta, bajó el score 2, vómito 36-1 y disfagia 7-0. Este es un ejemplo de un paciente antes de la dieta de eliminación, antes del uso de aminoácidos y luego del uso de aminoácidos a los 8 días del tratamiento. En resumen, sabemos que el tratamiento farmacológico de esta condición es efectivo, pero hay que tomar en cuenta los efectos adversos
que la dieta de eliminación es efectiva, pero hay que tomar en cuenta las deficiencias nutricionales que pueden ocurrir. Y que las dietas elementales son las más efectivas, pero hay que tomar en cuenta que son costosas, que no tienen un buen sabor, que la mejor combinación es la combinación de dieta de eliminación con suplementación elemental. Que hay que tomar en cuenta no solamente la resolución de los síntomas, sino el crecimiento adecuado del niño, también su desarrollo psicosocial, y que debemos individualizar el tratamiento dependiendo de la situación socioeconómica, cultural de los pacientes y sus hábitos dietéticos. Muchas gracias.